Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Por alguna extraña situación, la semana pasada invertí el orden de los sermones. Así que hoy estaré predicando el que nos tocaba hace 8 días. Pero, bueno, finalmente Dios obra como Él quiere, ¿no? Y hace 8 días hablábamos de la fe, ¿cierto? Hablamos de la fe. Ahora nos toca hablar de la bondad, mas el fruto del Espíritu es bondad. Voy a hacer una pregunta, quiero iniciar con una pregunta que ha sido debatida por los últimos 6,000 años. ¿Está el hombre inclinado a hacer el bien? ¿De manera natural está inclinado a hacer el bien? Y esa es una pregunta que a lo largo de la historia y en todas las culturas se ha discutido. Bueno, si el hombre está inclinado a hacer el bien, ¿por qué hay tanto mal? Hace un par de años estábamos discutiendo justamente esta pregunta en una clase, y uno de los psicólogos me dice, por supuesto que el hombre está inclinado a hacer el bien. No existe el mal. Y le decía, muy bien, si yo sigo su razonamiento, ¿puede explicarme por qué existen alarmas en los autos? ¿Por qué existen seguros en las casas? ¿Por qué existe la policía y las cárceles? Y entonces se dio cuenta de que, aunque suena bien el hablar de la bondad del hombre, el hombre no es necesariamente bondadoso por sí mismo. Pero, ¿puede el hombre hacer cosas buenas por su propia naturaleza? Sí. ¿Puede surgir algo bueno del hombre? Sí. Sin lugar a dudas que sí. Y el Señor Jesús se refirió a ello en alguna ocasión que discutía con los fariseos, diciéndoles, ustedes que son malos, les dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no hará cosas buenas? Así que sí hay un nivel de bondad que el hombre tiene. ¿Y por qué? Porque ese nivel se refiere a que todo ser humano, por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene este rasgo. Pero como todos los rasgos, fueron salpicados por el pecado. Por lo tanto, ninguno de estos rasgos es completo o es pleno en sí mismo. Están de alguna manera afectados por la presencia del pecado. Es decir, que en el hombre sí hay un nivel de bondad, pero también, cuando Pablo dice que la bondad es fruto del Espíritu, entonces quizás lo que nos quiere decir es que hay un nivel de bondad
que no puede provenir de la naturaleza misma pecaminosa del hombre, sino de Dios. ¿Será entonces que estamos hablando de intensidades o de niveles de bondad? En un sentido yo diría sí, pero en otro sentido también diría de motivación, de intención. Cuando hablamos de bondad, y nos vamos al diccionario, encontramos que bondad es la cualidad de lo bueno. Hace referencia a lo útil, a lo agradable, a lo apetecible, a lo gustoso, a lo divertido. Bondad, entonces, es la capacidad de hacer o de reflejar el bien. Si el hombre entonces tiene la inclinación a hacer cosas buenas, ¿para qué necesitamos que el Espíritu Santo nos dé su fruto? Simplemente sería cosa de que nos aplicáramos y ya, y de que hiciéramos las cosas y ya. Pero Pablo dice que el fruto del Espíritu es bondad. ¿Será acaso entonces que Dios nos dota de ciertas capacidades a través de su Espíritu Santo que nos posibilita desarrollar conductas que de manera natural no tendríamos? Por supuesto. Por supuesto. Es el Espíritu Santo el que nos impele desde lo más profundo del corazón para hacer cosas que de manera natural no haríamos. ¿Qué es lo que haríamos de manera natural? Y acabamos de leer en el verso 16, 17 y 18, las obras de la carne. Eso es lo que de manera natural haríamos. Entonces, ¿qué son estas cosas que Dios espera que hagamos? Si a través de su Espíritu Santo vamos a obtener el fruto, que es la bondad, entonces, ¿qué es lo que Dios esperaría que nosotros hiciéramos? Para decirlo de una manera que yo creo que todos entendemos, porque alguna vez hemos escuchado de ello, la bondad significa hacer las buenas obras. Esa es la bondad. Estas cosas se llaman buenas obras y son cosas que Dios espera que nosotros hagamos para dos efectos. Cuando nosotros hacemos buenas obras, lo hacemos para la honra y gloria de Dios, es decir, ensalzamos su nombre, y la segunda, para bendición de otros. Aquellos que reciben nuestras buenas obras, reciben bendición, independientemente de que sean cristianos o no. ¿Me explico? No estamos llamados a hacer buenas obras solamente a los cristianos. La Escritura nos instruye que a los de la casa primeramente, y Pablo se está refiriendo a los hermanos, aquellos que tienen necesidad, un problema o algo, es a los que primeramente debemos ayudar, pero no dice que exclusivamente. Nuestras buenas obras también incluyen aquellos que no son creyentes. Los cristianos, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, debemos estar ocupados en hacer el bien. Ese es el llamamiento que tenemos. Si el fruto del Espíritu es bondad, entonces estamos llamados a estar haciendo el bien constantemente. Pero qué trabajo nos cuesta, ¿no? Estar haciendo el bien. Más si vas en medio del tráfico. Más si se te meten en la fila del súper. Más si no te pagan completo lo que te deben. Más si te están cuenteando. Más si tienes vecinos que son insoportables, más. ¿No es cierto que se nos hace muy complicado estar haciendo el bien? Por supuesto. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo lo genere. Porque si fuera por nuestra propia capacidad, por nuestra propia disposición, por nuestra propia lucha, téngalo por seguro que terminaríamos diciendo gracias por participar. Pero así no sirve. Eso no funciona. Nos quedaríamos siempre cortos en esta intención. Entonces, ya metiéndonos en este pensamiento, estamos llamados a hacer buenas obras. Y Pablo dice, ahí en Efesios 2:10, vamos a Efesios 2:10, Pablo dice
refiriéndose a los cristianos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dicho de otra manera, antes de que a usted se le hubiera ocurrido que estaba llamado a hacer buenas obras, Dios ya había preparado las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Ahora, si revisamos el contexto, Pablo ahí en Efesios está hablando de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado este tipo de situaciones. Antes de que a su papá y a su mamá de Francisco se les hubiera ocurrido tener a Francisco, Dios ya había establecido las buenas obras. Y antes que los abuelos de Francisco se les hubiera ocurrido, Dios ya había... ¿Me explico? Antes de que a nosotros se nos hubiera ocurrido, Dios ya había diseñado estas buenas obras en Cristo Jesús para que anduviésemos en ellas. Hace algunas semanas me preguntaba el doctor Julio, ¿por qué me invitó aquí? Y le dije, pregúnteselo a Dios, no a mí, porque Dios ya había definido las buenas obras en las que Julio debería andar. ¿Me explico? Ahora, a lo mejor el doctor Julio ni por acá se le hubiera ocurrido porque andaba en otros pensamientos, en otros menesteres, en otras problemáticas, en otros asuntos. Pero eso no significa que Dios no hubiera diseñado desde antes de que hubiera nacido el doctor Julio, que ese era el propósito para el cual lo había creado. ¿Se da cuenta? Entonces no es de que a usted se le ocurra o no se le ocurra hacer buenas obras, es que usted fue creado y fue diseñado para andar en las buenas obras. Así que si usted hace buenas obras, lo único que está haciendo es cumplir el propósito eterno que Dios puso en usted. ¿Me explico? Para ir todavía más lejos. Si usted hace buenas obras, no está haciendo ninguna gracia. Está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Y eso ya duele. Porque a veces uno piensa que uno hace buenas obras porque uno es bueno. Y déjeme decirle, esta doctrina mal interpretada a lo largo de la historia ha llevado a pensar entonces que lo que Dios quiere es hijos buenitos. No, Dios no quiere hijos buenitos. Que se porten bien, no. Dios quiere que hagan buenas obras. Y esto entonces ha suscitado a lo largo de la historia pues muchas dudas. Pues ¿qué son las buenas obras? Pues portarme bien, ¿no? ¿Qué son las buenas obras, Jorge? Pues no hacerle mal a nadie, ¿no? Alguien va a decir. Pues portarme bien, pues ayudar al que necesita, y empezamos a dar una serie de explicaciones, casi siempre explicaciones limitadas por nuestra propia capacidad. Pero vamos a ver qué dice Pedro. Pedro también se refiere a las buenas obras. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 12. Y Pedro le está escribiendo a los cristianos en el primer siglo diciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Perdón, ¿sí? ¿Ok? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está hablando entonces de los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. O sea, eso nos incluye a nosotros. Hoy nosotros podríamos decir entre los cristianos y los no cristianos. Y cuando un cristiano hace buenas obras, ¿cuál es el efecto que dice Pedro que sucede con los no cristianos? Glorifican a Dios.
Entonces, ¿se da cuenta? Dije que cuando hacemos buenas obras, glorificamos a Dios y edificamos a otros. Hacemos el bien a otros. Entonces, Pedro está diciendo, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Para que aquellos que no están de acuerdo, para que aquellos que murmuran de ustedes, para que aquellos que son detractores del Evangelio, para aquellos que no quieren aceptar, cuando vean sus buenas obras, volteen a ver los ojos a Dios y glorifiquen a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y muchos de nosotros dicen, ay no, si tan pecador que es, ni merece que le ayude. Hazlo, porque así glorificará a Dios. El punto no es si lo merece o no lo merece. El punto es si eres obediente o no al propósito eterno que Dios te dio. ¿Me explico? Porque si fuera el meritómetro, pues la vamos a sacar quién tiene mérito y quién no. Y dependiendo de nuestro meritómetro, pues a este sí le doy, a este no le doy. La pregunta es, ¿y a ti quién te puso para medir si le corresponde o no? El asunto es, tú estás llamado desde antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El apóstol Pedro dice entonces que cuando nosotros hacemos buenas obras, la gente glorifica a Dios. Por tanto, fíjese usted, por tanto, y aquí quizás entraríamos en un terreno un poquito dificultoso. La gente, o más bien, las obras deben ser manifiestas para que los hombres las vean. Ahora, encontramos en el Sermón de la Montaña cuando Jesús dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, ¿cierto? Y eso dice, básicamente, cuando le ayudas a alguien, no andes haciendo payasada y media y fanfarronería y protagonismo, de que toda la gente se entere, porque entonces no estás glorificando a Dios, lo que estás buscando es tu propia gloria. Entonces Jesús decía que cuando tu mano derecha haga algo, la izquierda no lo sepa. Hazlo con toda discreción. Pero aquí cuando Pedro está diciendo que cuando los no creyentes vean nuestras buenas obras, entonces glorificarán a Dios, quiere decir que las buenas obras deben ser manifiestas, deben ser visibles y debemos hacerlas en el nombre de Cristo Jesús. Eso va a ser el rasgo distintivo. ¿Por qué? Porque ciertamente hay mucha gente que le gusta hacer buenas obras y que quizás por su propia naturaleza y su educación son inclinados a hacer buenas obras, pero no necesariamente las hacen en el nombre de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Si usted quiere que un no creyente glorifique a Dios por lo que está haciendo, entonces debe tener muy claro que cuando usted hace algo, lo está haciendo por obediencia a Cristo Jesús. Y que por lo tanto, eso es el testimonio que nosotros dejamos. Me acuerdo en el terremoto del 85. Cuando estaba el terremoto del 85, apoyamos una bola de campamentos que estaban en la colonia Morelos, en la colonia Guerrero. Muchos de estos campamentos establecidos por el Ejército de Salvación y algunos por iglesias locales que estaban ahí en la zona. Y entonces agarramos todos los vehículos de la oficina y les pusimos cartelones y le pusimos Brigada de Amor Cristiano. Y empezamos a llevar víveres y cobijas y una serie de cosas. Y me acuerdo que estábamos en el segundo temblor, ¿se acuerdan que fue el viernes en la noche? Que todos estábamos apanicados. Estábamos haciendo compras en una horrera allá por donde estaban los seguros La Comercial, en Insurgente Sur, allá muy lejos, cuando empezó a temblar. Y me acuerdo que estábamos cargando las camionetas con víveres para llevarlas acá al centro, y se acerca una señora y dice, pues es Brigadas de Amor, pues sea cristiana o no, pues es amor, ¿no? Sí, pero somos cristianos, y por eso lo hacemos. Es tan fácil querer descontar cuando la gente no cree o no acepta el Evangelio. Pues, ¿qué tiene? Pues eso cualquiera lo hace. Pues sí, pero nosotros lo hacemos porque tenemos un acto de obediencia. A eso hemos sido llamados. ¿Me explico? Y en todo caso, si a eso hemos sido llamados, entonces ¿cuál es nuestro mérito? Ninguno. Simplemente estamos haciendo lo que debíamos hacer.
siervos inútiles somos, porque estamos haciendo lo que debíamos hacer. No estamos haciendo nada extraordinario. Ahora, quizás si nunca lo hemos hecho, pues sí nos parece algo extraordinario. Pero no quiere decir que por sí mismo sea extraordinario. Lo que quiere decir es que ese es el estándar que Dios estableció para cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me van siguiendo? Estamos llamados entonces a hacer buenas obras y estas obras deben ser manifiestas para que los hombres las vean, crean y glorifiquen a Dios. Pero buenas obras, ¿qué son las buenas obras otra vez? Buenas obras no es en lo que el mundo califica como bueno o lo que a usted se le ocurre como bueno. ¿Qué es? Buenas obras es lo que Dios ha señalado como tales, como buenas obras. No se trata ni de adivinar, ni se trata de inventar las buenas obras. ¿Qué es lo que Dios quiere de Francisco? ¿Qué es lo que Dios quiere de Jorge y de Esther? ¿Qué es lo que Dios quiere de Fabiola? ¿Qué es lo que Dios quiere de Oscar? Y por si no lo sabe, hay tres cosas que Dios pide desde la antigüedad y que siguen siendo vigentes. Vamos a Miqueas 6, capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, 8. Ahí están las tres cosas que Dios espera que todos nosotros hagamos y que siempre estuvo esperando que su pueblo hiciera. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él, o sea Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son las tres cosas que no han cambiado. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No se trata de portarse bien, no se trata de regalarle un pastelito al vecino para que... No se trata, no. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, cuando dice amar justicia, hacer justicia, es ponernos en la sintonía de Dios. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios combate el pecado. Y si vamos a trabajar en la lógica de la justicia de Dios, entonces nosotros tenemos que estar en la misma lógica. A ver, si pudiéramos hablar ahorita de las manifestaciones de pecado actuales en nuestra ciudad, ¿qué cosas aborrece Dios? Homosexualidad, ok, Dios aborrece la homosexualidad. ¿Qué más aborrece? Los pleitos, los chismes, ¿perdón? La corrupción, eso sí muy importante, ¿no? Porque fíjense, y qué bueno que lo dijo ya Ingrid, la corrupción. Casi siempre hablamos de los pecados individuales, pero no hablamos de los pecados sociales. Y como país tenemos pecados sociales. Uno de los pecados más severos que tiene este pueblo es la idolatría. Para donde volteemos hay idolatría. Y no me refiero solamente a la idolatría católica, de los santos y de los santos patronos en los pueblos, en los barrios de la ciudad. Hay idolatría de muchas formas, de muchas formas. Ese es un pecado social, es un pecado colectivo. La corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, no solamente estamos hablando de que el que da lana para agilizar trámites. Hay muchas formas en que hay corrupción cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando tengo un negocio y no doy el cambio completo.
Hoy los Oxxo están en eso del redondeo, ¿no? Y te roban 5 centavos, 10 centavos. Y uno dice, súmale 1 millón de clientes al año, ¿cuántos son esos 5 centavos? No dar el cambio completo es corrupción. Dar pesos, kilos de 800 gramos, 900 gramos, eso es corrupción. Comprar piratería, eso es corrupción. Ofrecer ciertos servicios o ciertos productos y no cumplir con los estándares de calidad que ofreces, eso es corrupción. Y estamos plagados de eso. Así que no solamente es el pecado individual, que si te portas mal, que si matas, que si robas, que si eres chismoso, que si eres peleonero, también los pecados colectivos. Y Dios quiere combatir el pecado colectivo, porque al final de cuentas el pecado colectivo también nos destruye. Otro pecado colectivo, lo que estamos haciendo con la naturaleza, deforestando, contaminando las aguas, teniendo sequías, haciendo el cambio climático por la contaminación y tantas y tantas y tantas cosas. Eso también es un pecado colectivo y del cual estamos sufriendo todos. Dice Romanos capítulo 2 que la creación gime a una, la creación gime por causa del pecado del hombre. Entonces, aquí Miqueas dice, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Quieres hacer buenas obras? Haz justicia. Ahora, no está esperando Dios, y espero que no se malinterprete, que cada uno de nosotros se constituya en el llanero justiciero. Porque no va a faltar quien quiera hacer justicia por su propia mano. No estamos hablando de esto. Quiere decir que en el pensamiento de Dios, en la sintonía de Dios, nosotros estamos en la misma frecuencia y que aquello que Dios aborrece, nosotros también lo aborrecemos. No entiendo cómo tantos cristianos o gente que se dice cristiana y apapacha el pecado y consecuenta el pecado y alimenta el pecado y al paso de los años y sigue viviendo igual que como si no fuera cristiano. Esto quiere decir entonces que no tiene el pensamiento de Dios. ¿Me explico? Porque si Dios aborrece eso, la pregunta es ¿por qué seguimos consecuentando eso? Y a veces, en la historia de la Iglesia, esto llevó a que algunos grupos fueran catalogados como puritanos. Estos son los puritanos. Y ya lo he dicho yo aquí, y no me da vergüenza decirlo, pero en mi generación, cuando estábamos en el grupo de adolescentes, éramos puritanos, los cristianos, porque no íbamos a fiestas, no fumábamos, no tomábamos alcohol, y déjeme decirle, y no decíamos malas palabras. Hoy cualquier cristiano tiene un vocabulario que da vergüenza. Hoy cualquier cristiano se para a echar la quebradita y así en ambientes y uno dice, a ver, espérate, ¿dónde está la diferencia? Y eso nos valía el mote de puritanos. Pero déjeme decirle, aquellos que llegaron a Estados Unidos y colonizaron eran los puritanos. Aquellos que en Europa del Norte no estuvieron dispuestos a seguir con el pecado social de sus países. Alemanes, holandeses, franceses, ingleses, que fueron desplazados porque creían que Dios les estaba llamando a aborrecer el pecado en todas sus manifestaciones. Hoy encuentro, yo me acuerdo que hace años estaba en una reunión de pastores en la Huasteca, y parte de la discusión, yo no sé por qué razón, estaba yo dando unas conferencias en esa reunión, y por alguna extraña razón, que no recuerdo porque no era el tema, de pronto el tema brincó a la homosexualidad. De pronto brincó. Y entonces me empezaron a preguntar que qué pensaba yo, y que si la Biblia, que si aquí, que si allá. Y entramos en un debate, por cierto, muy candente. A mí me sorprendió. Un pastor en particular, muy aguerrido, daba la impresión de que estaba defendiendo la homosexualidad. De verdad, me sorprendió mucho.
Llegó la hora de la comida, entonces nos fuimos a comer, se relajó el ambiente y quedamos en la mesa, este pastor y yo enfrente. Y le digo, hermano, ya me estaba usted preocupando. Y todos soltaron la carcajada. Todos entendieron el mensaje. Le dije, mire hermano, yo no sé si usted tenga el problema o no. Y en último análisis, ¿a mí qué? Pero déjeme decirle, para de una vez matar el asunto. Sea usted homosexual o sea usted heterosexual, Dios pide de usted castidad. Se acabó. ¿Me explico? Sea homosexual o heterosexual, Dios le pide castidad. Porque venía toda una argumentación, bueno, y los que nacen así, los que tienen problemas hormonales, venía toda una serie de argumentaciones. Pues aunque sea homosexual así, Dios le exige castidad. Porque yo no sé por qué hoy piensan que por ser homosexual tienes la libertad para hacer lo que se te pegue la gana, hasta andar haciendo desfiles ahí en los últimos días de junio en la avenida, ¿qué? Avenida Juárez, ¿no? A ver. Una cosa es que tengas un asunto ahí que tengas que resolver y otra cosa es que hagas de esos desplantes. Independientemente de tu condición, Dios exige castidad. Y me dice este pastor, sí hermano, tienes toda razón. Independientemente de la condición, lo que Dios exige es castidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo entonces. Porque tampoco se vale, como yo no soy homosexual, entonces yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Tampoco es cierto. Hacer justicia. Estar en el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios es que Dios aborrece el pecado. Segunda, amar misericordia. Misericordia viene de dos raíces, la miseria del cardio, la miseria del corazón. Y cuando hablamos de misericordia, es cuando nosotros tenemos resonancia del corazón, esa es la misericordia. Y entonces yo veo a alguien que está mal y su situación me mueve. ¿Alguna vez le ha movido? ¿Algo? ¿Alguien? A mí me pasó recientemente, el viernes tuve que estar en el hospital por razones de urgencia. Estaba en la mañana y fui a atención, y cuando salgo ya de la atención, me topo con que mi esposa está platicando con una mujer. Y le digo a mi esposa, voy al sanitario, regreso y está platicando con dos mujeres. Y de repente volteo y ya estaban tres mujeres ahí. Y resulta que esas dos, por lo menos esas dos primeras, eran cristianas. Y venían de fuera de la ciudad a un congreso de mujeres de su iglesia. Y estando en el congreso, la mamá de una de ellas tuvo un problema severo que la tuvieron que internar en urgencia. Y estaba deshecha la mujer. Y yo así con todo el dolor de lo que me había hecho el médico, yo ahí tratando de enderezarme y todo, y había que orar por la hermana. Y me puse a orar en el hospital por esta mujer, ¿no? Y de repente se acercó otra, ay, ustedes son cristianos, ay, qué bueno. Y estábamos 5 cristianos de pronto, ¿no? De la nada surgió el asunto. Y es cuando una situación te mueve. ¿Y por qué te mueve? Porque estás en el pensamiento de Dios. Ahora, fíjese, ¿eh? Cuando hablamos de justicia estoy diciendo que Dios aborrece el pecado. ¿Estamos? Y Dios está dispuesto a acabar con el pecado, no tolera el pecado, porque Dios es santo. Pero cuando dice que ames justicia, quiere decir que ames al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Tan ama al pecador que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesús a la cruz para que muriera por todos los pecadores que estamos hoy aquí reunidos. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios odia nuestro pecado, pero nos ama. Pero nos ama. Somos pecadores y nos ama. Y entonces el profeta está diciéndole al pueblo de Israel, Dios te ha revelado lo que es bueno, hacer justicia y amar misericordia. Ahora, si en algún momento de la vida tuvieras que decidir entre la justicia y la misericordia, dice la Escritura que Dios quiere misericordia y no justicia. ¿Por qué?
Porque la misericordia trasciende tus prejuicios, trasciende tus juicios y te posiciona en el papel horizontal con la otra persona y en donde te das cuenta que no eres mejor que la otra persona, pero que de todas maneras tú gozas del amor y del perdón de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos buenas obras, lo único que estamos haciendo es una extensión de lo que Dios ya hizo con nosotros. ¿Me explico? Y cuando tú ya has vivido esto, cuando tú ya has experimentado esto, te cuesta menos trabajo hacerlo, porque tú ya fuiste objeto de esa misericordia. Pero cuando no, cuando ni por aquí se te ha ocurrido que Dios te ama a pesar de tu calidad pecaminosa, inmediatamente, ¿y por qué hay que ayudarle? ¿Y si es bien borracho ese? ¿Y si es bien irresponsable? ¿Y si esa mujer es bien respondona? ¿Y si esa vecina es remetiche? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Por cierto, tengo una vecina que es bien metiche, bien metiche. Y nos cae, pero en el hígado a los tres. Y parece que está espiando ahí quién entra, quién sale, quién entra. Y así es, ¿no? Y me acuerdo que un día iba entrando y la veo desencajada y vestida de negro. Y su hija ahí junto, y pálidas. Y nadie había dicho nada, y no había que inventar ni interpretar. Su esposo había fallecido. Y ahí en la escalera nos encontramos. Y había que darle palabras de consuelo. Híjole, pero es remetiche y me cae regorda. Así es. Porque tú ya lo disfrutaste. Porque tú ya lo viviste, tú ya lo experimentaste, entonces te das cuenta que lo que Dios quiere cuando tú hagas buenas obras es que simple y sencillamente seas el canal por el cual fluya esa misericordia y ese amor que tú ya viviste. Hacer justicia y amar misericordia. Y la tercera, humillarte ante tu Dios. Ahora vea qué interesante, ¿eh? Las tres tienen que ir juntas. Porque si usted las separa, ¿quién sabe en qué va a acabar esto? Hacer justicia y hacer misericordia tienen que ser producto de una sana y profunda relación personal con Dios. Porque es Dios el que tiene que alinear tu pensamiento. Es Dios el que tiene que poner en orden tus emociones. Es Dios el que tiene que motivarte, dice Pablo, que Dios es el que pone el querer como el hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, tu relación personal con Dios es lo que finalmente te va a llevar a hacer justicia y amar misericordia. Si no tienes una buena relación con Dios, eso de hacer justicia puede traducirse como el llanero justiciero. Y hay gente que le encanta. A este sí, a este no, a este, ¿no? Y si estuviera en mis manos, yo ahorita acabaría con... Y téngalo por seguro que así sería. O al revés, somos tan bondadosos, somos tan misericordiosos que toleramos el pecado. Hoy ya no nos gusta hablar de pecado. Es más, no nos gusta de hablar de muchas cosas. Hemos llegado a una cultura en donde buscamos lenguaje que suavice. Ya no se habla de prostitutas, se habla de sexoservidoras. Ya no se habla de aborto, se habla de interrupción legal del embarazo. Ya no se habla de maricas, ahora se habla de preferencias sexuales. Ya no se habla de eutanasia, ahora se habla de muerte asistida. Y ya no se habla de culpables, se habla de responsables. En planeación estratégica, el concepto se hablaba antes, debilidades. No, áreas de oportunidad, ¿no? Y te das cuenta de que constantemente se está buscando cómo suavizar y suavizar y suavizar y suavizar el lenguaje, porque nos cae pesado el lenguaje. Pero déjeme decirle, las palabras tienen peso. Por eso se usan las palabras que se usan. Por eso los abogados no transigen en cualquier palabra. Tiene que ser exactamente la palabra que tiene que ser.
Y por eso los médicos tienen que ser muy precisos también. Y por eso en muchas formaciones hay un lenguaje que es específico, porque las palabras tienen peso. Pero en la cultura popular nos cae mal hablar como es. Nos genera incomodidad. Humillarte ante tu Dios es reconocer tu calidad pecaminosa delante de Dios. Y es reconocer que Dios es santo. Ahora, si tú entiendes que Dios es santo, entonces la naturaleza propia de Dios es aborrecer el pecado. Pero también encontramos que Dios es amor. Entonces la naturaleza de Dios es amar al pecador. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que aborrezcamos el pecado y que amemos al pecador. Esas son las buenas obras. No ande inventando cosas. Que si le horneo unas galletitas, que si... Está bien si lo quiere hacer y puede ser la manera en que usted inicie una relación. Pero la cosa es mucho más profunda que eso. Ahora, si usted de verdad ama a alguien, eventualmente le va a tener que decir, eres pecador. Y la ira de Dios viene sobre ti. Por lo tanto, tienes que arrepentirte. Ahora, si no lo ama, pues no le diga nada. Pero de todas maneras, la ira de Dios va a venir sobre esa persona. ¿Me explico? El que usted se lo diga o no se lo diga a la gente no va a modificar la ira de Dios. Dice Pablo que la ira de Dios se hace manifiesta contra toda injusticia e impiedad del hombre. Entonces, todos estamos bajo la ira de Dios, ¿cierto? Pero algunos, por su gracia, por su amor, por su provisión en Cristo Jesús, hemos sido sacados de esta ira. Y ahora gozamos del amor de Dios, de la gracia de Dios. Ahora, si usted ya lo vivió, si usted ya lo disfrutó, entonces usted tiene la obligación de comunicarlo. Decía una vez un hermano, ¿qué es un cristiano cuando predica? ¿Qué es un cristiano cuando comunica el evangelio a un no cristiano? Y él lo definía de esta manera, es un mendigo muerto de hambre que le dice a otro mendigo muerto de hambre, donde hay alimento. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Porque ya tuvimos la bendición. No es que somos mejores que los demás, lo que pasó es que tuvimos ya la bendición de disfrutar y decir, mira, yo ya descubrí dónde está. Ahí está. Si lo quieres. Si lo quieres. Porque tampoco vamos a obligar al mendigo a que vaya por la comida. ¿Me explico? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Buenas obras, entonces, es lo que Dios ha señalado como tales. No se trata de adivinar ni de inventar. Dios lo ha declarado, y lo ha declarado para que a todos nos quede perfectamente entendible qué es, y no andemos inventando cosas. Los cristianos, entonces, tenemos un propósito. Somos el canal natural para que el mundo conozca del amor de Dios, del perdón de Dios, y reciba el impacto de las cosas que Dios quiere expresar a la humanidad. Cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos también abriendo una puerta para que el mundo pueda creer a través de la vida de buenas obras que los cristianos hacemos. A veces la gente cree por eso. ¿Y tú por qué ayudas? ¿Y tú por qué haces eso? ¿Y tú por qué le perdonaste? ¿Y tú por qué no le peleaste? ¿Y tú por qué? Y debemos ser muy claros. El otro día platicando con Lupita me decía, tuve un problema ahí con mi marido. Dice, y mi marido históricamente se enoja y grita y se pone energúmeno y acá, ¿no? Y dice, y yo escuché. Y no contesté. Escuché. Y más se enojó mi marido porque no le respondí y no le agredí. Y yo escuché.
Y entonces, cuando ya estaba a punto de desbordarse mi marido, le dice Lupita, debo decirte que ya no puedo contestarte como antes, porque soy cristiana. Pero de que tengo ganas, pero ya no te puedo contestar igual porque no soy igual. ¿Se da cuenta? Vidas transformadas. Vidas transformadas por el Evangelio. Y entonces llega el momento en que los mismos cristianos nos volvemos dos instrumentos de Dios para que otros crean. Pero no solamente para que otros crean, sino también para que otros disfruten y conozcan del amor de Dios. Cuando las buenas obras, que son producto del Espíritu Santo, son guiadas por Él, no hay protagonismos. Tampoco hay malas intenciones. Son legítimas. Son legítimas. Es decir, tampoco hay buenas obras piratas. Si son buenas obras, son buenas obras. Nosotros entonces beneficiamos al mundo manifestando lo bueno de Dios a través de las buenas obras. Nuestra conducta, nuestra vida, puede enriquecer la vida de otras personas. Y debemos vernos así. Dios nos ha puesto para bendición de otros. En son de broma a veces lo decimos con la familia, pero frecuentemente nos pasa. Llegamos, por ejemplo, a algún lugar a comer y el lugar está vacío. Y llegamos y nos sentamos. Y en unos cuantos minutos se empieza a llenar el lugar. Traemos bendición a ese lugar porque somos hijos de Dios. Y constantemente y en negocios nos pasa así. Llegamos y el negocio está vacío. Ya mira, vamos a entrar porque está vacío y al ratito ya está lleno. Los hijos de Dios traemos bendición, aunque no sean cristianos. ¿Me explico? No es requisito ser cristiano para recibir la bendición de Dios. Dios está interesado en el bienestar del ser humano y espera que nosotros participemos activa y decididamente en esta labor. Dios quiere el bien de todos los humanos. Y si bien Él lo podría proporcionar de manera directa, también quiere que nosotros funcionemos como sus canales naturales para hacer bendición hacia otros. Mas el fruto del Espíritu es bondad, buenas obras. Para eso hemos sido no solo llamados, sino para eso hemos sido hechos. Para eso fuimos creados. Que Dios los bendiga.